neumonía bacteriana intrahospitalaria, la mortalidad es mucho más alta de lo que encontramos en neumonía adquirida en comunidad, y curiosamente para estafilococo meticilino resistente, pseudomonas, klebsiella, pero miren para E. coli. La verdad es que nadie muchas veces cree que E. coli es uno de los patógenos más importantes en pacientes con infecciones adquiridas en el hospital del tracto respiratorio, y miren cómo en algunos trabajos se muestra como un importante microorganismo causal. Otros enterobacteriales y otros no fermentadores también con una importante mortalidad. En total 24.6% para este estudio versus 9% que es lo de neumonía adquirida en comunidad. Desafortunadamente, aquí no se ve mucho esta gráfica, pero en el diagnóstico de neumonía ningún parámetro es 100%. Entonces, la fiebre, las secreciones purulentas, los infiltrados en la placa de tórax son muy sensibles, pero no siempre son específicos. La glucositosis tampoco. Y miren esto respecto a la microbiología. El esputo, el cepillo protegido de lavado broncoalveolar tiene una sensibilidad alrededor del 70%, 75% para aspirado traqueal, pero la especificidad no es tan buena. Entonces no existe como una fórmula mágica para el diagnóstico de infecciones respiratorias. Todo tiene más y menos, y en el caso particularmente de las muestras, y lo voy a comentar más adelante, el aspirado traqueal, que es una de las que más utilizamos, tiene una sensibilidad buena, pero una especificidad un poco regular. ¿Qué pasa con la procalcitonina? Entonces, el rol de los biomarcadores es supremamente controvertido. Esta procalcitonina se eleva en infecciones bacterianas y en menor lugar se eleva también en infecciones virales. Sin embargo, hay otras condiciones, el propio SARS-CoV-2, en los pacientes más inflamados, ustedes recuerdan que hacían tormenta de citoquinas, se veía muy seguramente ya la presencia de procalcitoninas positivas. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? El inicio de la terapia antimicrobiana es una decisión médica. La procalcitonina ayuda, pero no debe ser el único parámetro, solo una herramienta. La decisión de si se arranca o no es un balance entre la presentación clínica, los factores de riesgo de multiresistencia, y la procalcitonina es una herramienta a considerar, pero no el único parámetro. Es útil para considerar ajuste de la terapia, sobre todo para desescalar, de nuevo, como herramienta. El paciente, por ejemplo, aquí en Asunción arrancó piptazo o meropenem, y ya con los cultivos, la estabilidad hemodinámica y una procalcitonina en descenso, se podría considerar la posibilidad de desescalar un antibiótico de menor espectro. Deben reconocerse las limitaciones en precisión y exactitud de algunas tecnologías. Desafortunadamente aún se utilizan métodos de baja sensibilidad y especificidad. En ese sentido, el Vidas-Brahms tiene excelente desempeño para esta prueba de procalcitonina. Se requieren más estudios, sobre todo para puntos de corte en poblaciones específicas, porque todos decimos, bueno, mayor de 0,25, pero ¿cuál es el problema de los pacientes con SARS-CoV-2? Algunos ya empezaban a dar 0,25 hasta 0,5 inclusive, sin tener coinfección bacteriana. ¿Cuándo se requiere coloración de RAM y cultivo en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad? Me parece que esta pregunta resolverla es sumamente importante. No se recomienda para pacientes con diagnóstico de neumonía adquirida en comunidad, que se pueden tratar ambulatoriamente. Si el paciente por la decisión médica, por el CUR 65, se maneja en casa, no se requiere definitivamente hacer RAM y cultivo. ¿Cuándo sí se requiere? Cuando se diagnostica una severa que requiere intubación en un paciente que va para la unidad de cuidado intensivo, pacientes hospitalizados tratados con antibióticos que cubren meticilino resistente y pseudomonas, o que tengan historia de infección previa por esos microorganismos, y pacientes hospitalizados con uso de antibióticos parenterales en los últimos 90 días. Es lo que dice la guía de que usted debe tomar una muestra para RAM y cultivo. Control de calidad de las muestras respiratorias. Hay varias escalas. Nosotros en Colombia utilizamos una muy sencilla, que son los criterios de Washington y Murray. Hay otros, digamos, estándares y criterios de validación de estas muestras, como miran, por ejemplo, el aspecto y no solamente los neutrófilos y las células epiteliales, pero nosotros utilizamos Washington y Murray. Polimorfos nucleares deben ser mayores de 25 y células epiteliales deben ser menores de 10. Esto aplica siempre que la muestra va para cultivo de gérmenes comunes, que no me gusta mucho esa expresión, pero quiero darles a entender que para los patógenos típicos. No aplica en pacientes con fibrosis quística. Es un error, si es un niño con fibrosis quística o un adolescente, aplicar esos criterios. Siempre se va a la siembra sin ningún filtro. Y tampoco aplica para muestras de lavado broncoalveolar y cepillado protegido,
porque se supone que ya son muestras invasivas, entonces allí no hacemos esta metodología de control de calidad. Este trabajo me pareció muy interesante, quería compartirlo con ustedes, se llamó el estudio GRACE, el efecto del tratamiento antibiótico inicial guiado por una coloración de Gram en la respuesta clínica de pacientes con neumonía asociada a la ventilación. Fue un ensayo randomizado y controlado de no inferioridad en unidades de terapia intensiva de 12 hospitales del Japón en el periodo 2018-2020. Pacientes mayores de 15 años con diagnóstico de neumonía bacteriana asociada al ventilador. Los pacientes fueron aleatorizados, se randomizaron 103 en un grupo de coloración de Gram y los otros 103 tratamientos guiados por la guía de la ITSA, ATS, que simplemente dice denle una combinación para penicilina resistente y antiseudomona. Desenlace primario, tasa de respuesta clínica. Desenlace secundario, proporción de uso de agentes antiseudomona y antimeticilina resistente. Y mortalidad a los 28 días, días libre de UCI, de ventilación y eventos adversos. Entonces miren qué interesante en la randomización. En los pacientes que tenían una coloración de Gram, donde usted veía bacilos Gram positivos o veía cocos Gram positivos en cadenas, en los Gram, no se le daba un antibiótico antiseudomona, ¿sí? Se podía dar una penicilina, ceftriaxona, etc. A los que tenían cocos Gram positivos en clúster o en racimo se les daba terapia antimeticilina resistente, y a los que se les veía bacilos Gram negativos les daban terapia antiseudomona. Y fue supremamente interesante los hallazgos, porque ellos encontraron que si se hacía el Gram y se dirigía la terapia con el Gram, la respuesta clínica era superior en el grupo de pacientes tratados dirigidos por Gram versus los que utilizaban los antibióticos de la guía empírica sin considerar el Gram. Y se demostró también una disminución en el uso de antibióticos antiseudomona y antimeticilina resistente, que fue estadísticamente significante, entonces por prueba también ayuda. Entonces fueron datos muy llamativos, así que yo creo que el Gram sí tiene validez, tiene mucho aporte. Me preocupa porque, digamos, uno extrapolar todo lo que uno encuentra en los artículos es un poco peligroso, sobre todo tendría uno que tener ese proceso del Gram muy controlado. Ustedes saben que eso es un estudio donde tenemos los mismos analistas, qué pasa los fines de semana, cuando rotan los compañeros, cuando hay problemas de calidad. Entonces, bueno, pero creo que este trabajo fue muy interesante respecto al Gram en muestras respiratorias. Diagnóstico convencional versus molecular. El diagnóstico convencional basado en cultivo es demorado, puede ser 72 hasta 96 horas. Solo detecta patógenos bacterianos, está limitado a las bacterias típicas. Y el diagnóstico viral, tenemos pruebas de inmunoensayo con sensibilidad y especificidad variable, muy dependiente de la marca, y pruebas de PCR enfocadas en algunos virus específicos. Es cierto que durante la pandemia nos enfocamos en el SARS-CoV-2 y lo demás desapareció. Y en efecto en Colombia veíamos en la epidemiología molecular de las infecciones virales como si disminuyeron respiratorio sincitial, influenza, etc. Pero eso regresó, y regresó desafortunadamente causando muchos brotes por esos virus. El diagnóstico molecular con FilmArray permite detección rápida de múltiples patógenos virales, incluyendo el SARS-CoV-2, mayor sensibilidad y especificidad de detección viral que el inmunoensayo y otras PCR, en especial en la circulación de nuevas variantes, que ustedes muy seguramente han tenido aquí circulación en el Paraguay, posibilidad de detección de patógenos atípicos, lo que tiene un impacto en el PROA por el uso de los macrólidos. Si una cosa nos dejó de ganancia, vamos a decir, de efecto benéfico de la pandemia, fue reconocer que los macrólidos tienen muchos problemas de cardiotoxicidad que fueron evidentes en pacientes que recibieron macrólidos. En algunos trabajos tuvieron mayor mortalidad inclusive, y sobre todo poderlo utilizar de manera racional es una gran ventaja. Y esas pruebas de FilmArray deben ser complementarias al cultivo. Si miramos nosotros acá en este gráfico, desafortunadamente pseudomonas, estafilometicilina resistente y algunos otros no fermentadores desgraciadamente tienen las tasas más altas de manejo inadecuado, porque no se consideran las epidemiologías locales cuando se establecen protocolos de manejo de antibióticos. Esos son los virus respiratorios más frecuentes. Tenemos MERS-CoV, SARS-CoV, pero ahorita SARS-CoV-2, respiratorio sincitial, adeno, influenza A, B y C, para influenza, bocavirus, metaneumo, rinovirus y enterovirus. Entonces son, digamos, los que estamos en este momento tratando de detectar en la mayoría de nuestras muestras clínicas. Miren, yo les voy a decir una cosa, nosotros hemos tenido muchísimos problemas con rinovirus. Hemos tenido hasta infectólogos con neumonías severas por rinovirus en Colombia. Es un patógeno muy importante, claro.
no con la misma mortalidad de SARS-CoV-2, pero sí debemos considerar la posibilidad de infecciones por estos microorganismos. Este panel de FilmArray RP2.1, que se monta a partir de hisopado nasofaríngeo en una hora directamente de la muestra, detecta adenovirus, coronavirus, todos estos que son los que llamamos del catarro estacionario o de la gripa común, SARS-CoV-2, metaneumovirus, rinovirus y enterovirus, influenza A, incluyendo la cepa pandémica, influenza B, para influenza del 1 al 4, respiratorio sincitial y bacterias atípicas, como bordetella, pertussis y parapertussis, Clamidófila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae, todo directamente desde la muestra en una hora aproximadamente. Y este es el panel de neumonía plus. Entonces, este panel se hace desde aspirado traqueal, lavado broncoalveolar y esputo. Detecta en bacterias atípicas, Legionella pneumófila, Mycoplasma, Clamidia pneumoniae, en bacterias típicas con un recuento semi-cuantitativo, Acinetobacter baumannii, Klebsiella, Serratia, Pseudomonas, Escherichia, Moraxella, Staphylococcus y Streptococcus. En target virales todos estos, influenza A y B, parainfluenza, respiratorio sincitial, rinovirus y enterovirus, metaneumo, adeno y coronavirus, pero este no es el SARS-CoV-2, se va a incluir ahora en la prueba también. Y genes de resistencia antimicrobiana, MEC-A, MEC-C y la fracción MRJ para Staphylococcus aureus, CTXM, que es de las BLES, que de acuerdo a los datos del laboratorio central es la BLE más importante ahorita en el Paraguay, las 5 principales familias de carbapenemasas, KPCNDN, OXA48, BIM y las IMP. Todo eso puede salir durante el procesamiento de esta muestra en una hora. Entonces, definitivamente este panel de FilmArray de neumonía es un nuevo paradigma y es clave que cuando ustedes presenten estos paneles o los comenten con sus médicos puedan hacerles entender que los parámetros de reporte son distintos. Entonces, aquí en el cultivo convencional hablamos de 10 a la 3 el cepillo protegido, 10 a la 4 el lavado broncoalveolar, etc. Mientras que aquí hablamos de BINs, que son copias de ADN por mililitro, aproximadamente eso es la definición, y tenemos el 10 a la 4 como no significativo, 10 a la 5 como indeterminado, 10 a la 6 significativo y 10 a la 7 obviamente significante, en términos de ese recuento que hace este instrumento. Ahora, como yo le digo a mis estudiantes de infectología, el punto es, ¿usted en qué parte de la película está tomando la foto? Porque hay pacientes que pueden estar arrancando o algunos resolviendo cuando se monta la prueba. Ese es un punto importante a considerar. Este es un ejemplo, de hecho es un ejemplo en términos de pandemia que me enviaron los amigos de Costa Rica. Y ustedes aquí pueden ver una Pseudomonas aeruginosa con un recuento mayor de 10 a la 7, supremamente alto, y se detectan los genes CTXN y el gen de la carbapenemasa metalo IMP. Entonces esto se detecta en una hora, como lo comenté, y esto va a ayudar muchísimo a la terapia antimicrobiana dirigida precoz y de esa manera dar los antibióticos adecuados, que en este caso sería ceftazina y bactam con astrona, según el manejo. Entonces aquí les traigo este gráfico que de acuerdo al tipo de gen detectado dice la terapia antimicrobiana que podría ser utilizada. Entonces es una KPC, ceftazina y bactam, 2.5 cada 8 en 2 horas de infusión. Ahora, en el escenario de pulmón, al menos en Colombia, ahorita lo comentamos con los infectólogos que están en esta sala, se utiliza un segundo antibiótico, al menos en los primeros días en los pacientes más críticos. Generalmente se adiciona un segundo antibiótico para potenciar la acción de ceftazina y bactam. Recuerden que todos los antibióticos en pulmón penetran menos. En el caso de OXA48, ceftazina y bactam, ya será decisión médica si lo quieren descalar a cefepime, es una alternativa. Y en las metalo, astronam combinado con ceftazina y bactam. Esa es definitivamente la alternativa terapéutica más adecuada. Si no hay acceso, porque lamentablemente en el Paraguay el acceso a esos antibióticos nuevos es limitado, tendrán que seguir utilizando combinaciones ante la posibilidad de que el desenlace clínico no sea favorable, que es lo que muestran los estudios. Entonces, este tipo de paneles ha demostrado una disminución en el consumo de ciertos antibióticos y ustedes en varios hospitales del Paraguay están trabajando en PROA, ¿cierto? El uso de antibióticos adecuado, disminuir la presión de selección que genera resistencia. Entonces, este panel podría reducir el uso de vancomicina, piptazo, meropenem, macrólidos, como ya lo comenté, cefepime, ceftriaxona, linezolid, livo y otros antibióticos de manera importante. Entonces, ¿qué hacemos en Colombia?
tratar de pensar un algoritmo en cuándo utilizamos un panel o el otro. Eso dependerá muy seguramente de las características de cada paciente. El panel RP2.1, que vamos a decir que es el viral, para diagnóstico de neumonía viral en paciente que requiere hospitalización, no en cualquiera, no en el paciente que se va a manejar ambulatoriamente, no lo estamos haciendo ya. Irá inusitada, incluyendo trabajadores de la salud y trabajadores de avícolas, porque eso también lo estamos vigilando en Colombia. Pacientes con PCR o antígeno negativo para SARS-CoV-2, si hay clínica compatible con COVID-19 y severidad importante, porque queda uno con la duda, si la inmunocromatografía le dio negativa u otra PCR le dio negativa, ¿usted de verdad está seguro que no tiene COVID-19 a la luz de las nuevas variantes? En un paciente que toque hospitalizar o que toque intubar, entonces allí nosotros corremos esta prueba. Neumonía viral en niños menores de 1 año, donde la mortalidad puede ser supremamente alta. NAC en el paciente inmunosuprimido y en el adulto mayor que presente comorbilidades importantes. ¿Y cuándo hacemos el otro panel, el de neumonía plus? Entonces, lo hacemos en pacientes con más de 48 horas de hospitalización en salas o en UCI que presente todas las siguientes. De nuevo, esto es lo que hacemos en mi hospital. Ustedes aquí muy seguramente tendrán otros criterios y lo adaptan, solo son algunas ideas. Paciente que tenga consolidación segmentaria en la radiografía de tórax, cavitación y fusión pleural. Empeoramiento de leucocitosis o leucopenia, porque el propio COVID-19 daba leucocitosis. Ustedes lo recuerdan, que sobre todo se ponía dexametasona y eso daban 20.000 blancos que uno quedaba como en shock. Pero si hay cambios, sobre todo en la fórmula leucocitaria hacia más neutrófilos. Ahora, secreciones respiratorias purulentas demostradas con una coloración de Gram. No solo el aspecto de la secreción, sino que usted con un Gram vea más neutrófilos, también es importante, lo pongo en color porque es uno de los parámetros más relevantes. Deterioro en los parámetros de la ventilación mecánica y una procalcitonina mayor de 1. Así es que nosotros montamos esta prueba en Colombia. Bien, ¿cuál es el valor del cultivo en pacientes con neumonía grave? El cultivo debe realizarse siempre a pesar del uso de pruebas moleculares. ¿Por qué? Permite ajustar la terapia antimicrobiana empírica y reducir el uso de antibióticos de amplio espectro cuando sea posible. Permite tipificar patógenos bacterianos de importancia en salud pública, lo que ustedes remiten aquí al laboratorio central. Permite tener una base de datos adecuada para protocolizar los antibióticos empíricos de una forma racional. Entonces, si no hay cultivo, es casi que imposible de escalar el paciente. O sea, es muy arriesgado. Menos en una infección de estas mixtas, donde tienes un paciente con una carga bacteriana exageradamente alta. Otro punto importante entonces, muestras para cultivo, ¿cuál utilizar? En época de pandemia prácticamente nosotros que hacíamos tantos lavados broncoalveolares quedaron en cero, porque la gente le daba miedo a la generación de aerosoles, entonces pasamos a hacer aspirado traqueal para todo el mundo. Entonces, el aspirado traqueal tiene bajo costo de obtención, fácil toma de muestra, pocos eventos adversos y está recomendado por las guías de la ATS ITSA 2016. En contra, la secreción neurotraqueal tiene mayor riesgo de contaminación, muchos colonizantes, ¿no? Esa es la gran dificultad de pacientes con periodos prolongados de ventilación mecánica. También alto riesgo de falsos positivos, inclusive con las pruebas moleculares. Mientras que las muestras invasivas, aquí ponemos de ejemplo, lavado broncoalveolar, tienen bajo riesgo de contaminación, tienen un impacto en la descontinuación temprana del antibiótico, está recomendado por las guías europeas, pero requieren alto entrenamiento y tecnología para la toma. No siempre tenemos el neumólogo, no siempre tenemos el fibro y a veces la gente no lo entiende muy bien cómo usarlo, nos pasa mucho en Colombia. Mayores eventos adversos, mayores costos y pueden retrasar el ajuste de antibióticos. Entonces, definitivamente yo creería que una muestra bien tomada, por lo menos con parámetros de calidad como el aspirado traqueal, podría ser una herramienta a emplear para poder hacer el ajuste de los antibióticos. Bien, ¿cuáles bacterias nos interesan y cuáles no nos interesan en el escenario de infección respiratoria? ¿Cuáles son clínicamente relevantes? Streptococcus pneumoniae, pues definitivamente. Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, que es la reina del Paraguay, ahorita les vamos a mostrar datos. Otros enterobacteriales, ya les dije que E. coli podría ser importante. Pseudomonas aeruginosa, obvio, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, Streptococcus pyogenes. ¿Y cuáles son clínicamente irrelevantes? Que yo les invito a que no los informen. Staphylococcus coagulasa negativo, que ahora llamamos SOSA.
Esos estafilococos sosa, por ejemplo epidermidis, que podrían estar colonizando, nunca se deben informar en muestras respiratorias. No penetran en el neumocito y sí pueden distraer el diagnóstico. Ahora, estamos hablando de esos sosa. No me vayan a decir que estafilococos subintermedios o Schleifer, porque, por ejemplo, tenemos ahorita algunas especies de coagulasa positiva que no son aureos, que también pueden dar problemas, pero me refiero principalmente a este grupo. Enterococo, nunca, micrococos tampoco, ni estreptococos del grupo Viridans, que también hemos visto que la gente tamiza, informa todo y es un error, porque confunde. Pero cuando el paciente está crítico y usted le informa algo, el médico lo va a presionar para que ponga antibióticos, desafortunadamente. Es muy importante individualizar los casos, ¿no? Sobre todo en cultivos mixtos. Esto es clave de mencionar. Recordemos qué medios de cultivo empleamos: agar sangre de cordero, agar chocolate suplementado y agar maconqui. Recuerden que si los medios son comerciales, o sea, si ya los compran listos para usar, no requieren control de calidad, de selectividad y productividad, porque ya vienen por la marca con el certificado de calidad y son medios exentos, al menos desde la CLSI, así se les dice. No requieren esos controles, siempre requieren de esterilidad, siempre, porque en el transporte pudieron haberse deteriorado, pero control de selectividad y productividad definitivamente no se requiere. Ahora, si ustedes los van a preparar in-house, sí les toca hacer los controles completos. Manejo de muestras no invasivas, queridos amigos, esputo y aspirado traqueal. Lo más importante puede ser fluidificar la muestra, ¿sí? Entonces, es ideal para un recuento de colonias confiable, sobre todo si ustedes no están utilizando plataformas moleculares. Nosotros en Colombia, cuando ya usamos FilmArray respiratorio, ya no hacemos recuento de colonias con dilución, eso lo da el equipo. Nosotros lo que hacemos es cultivo para mirar el antibiograma. ¿Qué se puede utilizar? Ditiotraitol, DTT o esputazol, deoxol, de preferencia por menor impacto en la recuperación. Ese vuelve la muestra totalmente líquida, y ya con una muestra líquida acuosa usted hace lo que quiera. Le puede hacer recuento en tubo, con diluyente, con solución salina, o le puede hacer recuento con asa calibrada y no tiene ningún problema. N-acetilcisteína puede tener un efecto inhibitorio y ralentizar o volver más lento el crecimiento de algunos microorganismos. Si la muestra es líquida, puede ser diluida para un recuento de colonias. Aproximadamente el punto de corte es de 10 a las 6 colonias, lo cual es definitivo. Si la muestra es mucoide, procede a la siembra semicuantitativa, porque la verdad, cuando mucha gente me reporta recuentos de colonias, muestras muy mucoides que no pudieron ser fluidificadas, la verdad yo no confío mucho porque es una muestra difícil de manejar. Esas muestras no invasivas, cuando son muy mucoides, siembran por agotamiento o por aislamiento o estría, como ustedes lo quieran llamar, y siempre hablamos de que se debe informar la categoría moderada o abundante, nunca en la primera parte de la siembra, porque sería un recuento escaso de esos microorganismos. En el caso de muestras invasivas, cepillado protegido y lavado broncoalveolar, hay que lipotar la muestra y guardar una contramuestra. Siempre le digo a mis estudiantes: guarden copia de todo lo que hacen, por si requieren confirmaciones, exámenes adicionales, y nunca procesen análisis citoquímicos. Es que me llama la atención que la gente, glucosa y proteínas en lavado broncoalveolar, y la gente se las hace, glucosa 0, proteína 0, pero por supuesto, si es que eso no es un líquido biológico, entonces no le deben hacer. Si el médico le solicita, bueno, no sé si en Paraguay es como en Colombia, pero si el médico lo pide, hay que decirle: doctor, qué pena, pero esa solución salina no se le hace, porque imagínese el problema. Bueno, centrifugar la muestra 20 a 30 minutos a 3500, decantar y del sedimento hacer las coloraciones, Gamsey, Nielsen, Wright, sembrar por agotamiento o estría en medios sólidos como sangre de cordero, chocolate suplementado y agar de macoque. Realizar diluciones para recuento, puede hacerlo en tubo con diluyente solución salina, idealmente cubriendo las diluciones 10 a la 3 para cepillado y 10 a la 4 para lavado broncoalveolar, y también usted podría utilizar las asas calibradas de los urocultivos. Aquí el mensaje es que cuando usen asa calibrada tengan en cuenta el factor de dilución. Entonces, recuerden que el asa de 1 se multiplica por 1000 y asa de 10 multiplica cada colonia por 100, pero podría utilizarlo. La recomendación es que lo informe en logs de base 10, 10 a la 4, 10 a la 3, pero no ponga 100.000, porque no es tan fácil de interpretar, sobre todo para los neumólogos. ¿Qué hacer cuando la PCR y el cultivo discrepan? Que a veces eso ocurre, ¿no? Cuando da una cosa el panel de FilmArray y el cultivo da otra. Cuando hay detección en el panel pero no en el cultivo, importante revisar tratamiento previo con antibióticos.
Y en los estudios de validación de este panel de FilmArray de neumonía se dieron cuenta que desafortunadamente en los pacientes que estuvieron expuestos a antibióticos, los cultivos rápidamente se negativizaban, ¿sí? Hay que revisar la indicación del panel por la clínica del paciente y la calidad de la muestra, revisar la técnica de cierre, la calidad de los medios, revisar los recuentos del PINS para los patógenos detectados. Cuando hay múltiples microorganismos, ya la decisión de darle manejo es médica. Cuando hay presencia de gen de resistencia, pero el antibiograma es absolutamente sensible, ahora es muy frecuente que eso pase. Puede existir la presencia del gen, por ejemplo, una carbapenemasa, ¿qué tal una NDM o una KPC? Pero que no le pertenezca al microorganismo detectado, porque es ADN, el gen puede estar allí de otro microorganismo, ¿sí? También puede ser un gen que no transcribe o una enzima deficiente. Si usted quiere estar seguro, ¿saben nosotros qué hacemos en Colombia? Y esa es mi opinión. Hacemos Rapide Carba o Blue Carba. ¿Por qué? El Rapide Carba o el Blue Carba mide la actividad enzimática. Si usted tiene una E. coli o Klebsiella en el cultivo que en el BITEC se ve muy sensible, pero el gen se detectó en el FilmArray, yo le haría un Blue Carba o un Rapide. Porque si eso cambia de color, la enzima está activa. Y sería definitivamente un riesgo, en una infección de alto inóculo, dar un antibiótico en monoterapia. Eso sí sería, la verdad, desafortunado. Pero eso es una cosa que nosotros utilizamos para apoyar la decisión. Y si hay resistencia en el antibiograma, pero el gen no es detectado, dependerá de cuál antibiótico estás hablando. Puede deberse a variantes nuevas o no incluidas, también a falsos resistentes en el antibiograma. Habría que mirar, por ejemplo, en el caso de ceftazina y Bactam, reconfirmarlo con un segundo método como ITEST, sería lo ideal. Hemocultivos en neumonía grave. Pacientes con neumonía grave y hemocultivos positivos tienen mayor riesgo de mortalidad. Adicionalmente, facilita encontrar otras fuentes de bacteriemia y ajustar la terapia antimicrobiana. Como recomendación general, tomar los hemocultivos y las muestras respiratorias idealmente antes de que se inicie la terapia con antibióticos. Tomar en adultos 4 botellas, eso lo vamos a ver ahorita, incluyendo una botella anaeróbica por cada set, porque aumenta la detección de meticilino resistente. Los voy a demostrar con datos. Protocolizar el uso de tecnologías rápidas sobre las muestras, como FilmArray y el panel de sangre, que es el BCID2, para los pacientes más críticos con hemocultivos positivos. Usted también pone una balanza, porque lo que me pasa en Colombia es que la gente dice, bueno, yo no voy a hacer 2 PCRs, hago la respiratoria o hago la de sangre. Generalmente yo preferiría, si tienes los 2 positivos, yo iría con la de sangre primero, sobre todo en los pacientes más críticos, pero ustedes lo deciden al interior de cada institución. Bueno, en resumen, el diagnóstico microbiológico del paciente con neumonía grave debe ser oportuno y acertado para disminuir la mortalidad y las secuelas en el paciente. El uso de una tecnología rápida tiene un alto impacto en la reducción del tiempo hacia la terapia apropiada, que llaman los europeos la terapia dirigida precoz. El cultivo y el antibiograma deben realizarse siempre para permitir el desescalonamiento y reducir la presión selectiva del uso de antibióticos en un momento crítico de la resistencia en el Paraguay. Ya les voy a mostrar datos, y en la región de Latinoamérica. Muchísimas gracias por su atención. Este era nuestro primer tema, que queríamos recordar algunos puntos clave de infección respiratoria. Entonces, si alguno tiene una pregunta o comentario, dale el micrófono. Si nos podés decir algo sobre las cándidas con alto recuento de secreciones traqueales, porque no tocaste nada, doctor. Claro, porque simplemente no se reporta. Entonces, nosotros no informamos cándida de muestras respiratorias y menos en aspirados traqueales. No sé cómo lo está manejando, y cada centro es distinto. Ustedes deben conversar con su equipo de prueba, con los infectólogos, pero no lo informamos. ¿Por qué no se informa? Fundamentalmente porque la colonización es de alto impacto, y lo que nosotros hemos encontrado es que se utilizan antifúngicos de forma innecesaria. Ahora, hay el escenario de pacientes específicos, trasplantados por ejemplo, con neutropenia profunda y sostenida. Ya dependerá del protocolo de cada centro, sobre todo en los trasplantados y los pacientes en terapia inmunosupresora, donde más nos da miedo, y ya se evalúa en conjunto con el equipo de infectología y de neumología, pero no los informamos de rutina. Por favor, no lo hagan, porque lo que nosotros vemos es cándida albicans, sí, y le hacen antifuriginama con la tarjeta, y luego resulta que uno ve el paciente con gastrofurigina y uno dice, bueno, y entonces aquí ¿qué pasó? No lo requería, que es lo que mayoritariamente uno ve. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, hemos tenido casos de Candida auris, entonces es distinto. Si es con Candida auris o han tenido eventos de brote o algo así, es diferente.
porque allí no estaría causando neumonía, sino estaría muy seguramente colonizando, y lo que requiere ese paciente es precauciones de contacto, pero ya dependerá de cada centro. Nosotros no lo informamos. Hola, sí, acá, hermano. Sí, hola Mario. ¿Qué tal? Un gusto siempre escucharte, en realidad aprendemos mucho con tu charla. Nada más quería comentar, ¿verdad?, con relación a los gérmenes para tener en cuenta en muestra respiratoria. Acinetobacter es también un patógeno, ¿verdad?, de hecho, que hay que tener en cuenta, sobre todo en pacientes hospitalizados. Y como bien sabemos, ¿verdad?, presenta mecanismos de resistencia bastante variados, importantes. Entonces sería importante también incluir en la lista de patógenos a tener en cuenta. De acuerdo, Acinetobacter es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que nos, bueno, y si podemos hablar de otro, es el Neutrophimonas maltophilia. El punto aquí es si es un colonizante o es un verdadero patógeno. Esa decisión toca tomarla desde el área clínica, se la toman los médicos de acuerdo a lo que encuentran y con los recuentos, porque tenemos mucha colonización, y Acinetobacter multiresistente que está solo a nivel de la muestra, solo a nivel de la tráquea, y no está causando verdadera neumonía, ni siquiera traqueitis asociada al ventilador. Entonces ese punto es muy importante, lo que menciona Mario también, de detectarlo y ponerlo en una balanza. Uno podría informarlo, y si es carbapenem resistente o hemos tenido eventos de brote, toca aplicar barreras de contacto, ¿no? Puede que no se le dé antibiótico, pero el paciente toca aislarlo, o nos llenamos de Acinetobacter en esa manera. Allá atrás la doctora Nancy. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Algo muy interesante y me gustaría que compartas con nosotros. Mencionaste lo de fluidificar las muestras respiratorias para tener un mejor recuento. No sé si aquí está presente algún profesional que trabaja con esa metodología, porque sí solicitan recuento bacteriológico cuando nos remiten al laboratorio una muestra respiratoria, ¿verdad? Llámese secreción traqueal, llámese lavado broncoalveolar o esputo, y estamos tal vez informando erróneamente, haciendo nada más estrías cruzadas. Entonces yo te pido que nos ilumines y nos cuentes qué podemos hacer para no fallar con esos recuentos que informamos en los informes. Muchas gracias, doctora Nancy. De acuerdo 100%. Lo ideal es volver la muestra líquida. Los americanos utilizan DTT o esputasol. Ahorita existe un reactivo que viene con Copan. Copan es una compañía enfocada en toma de muestra preanalítica, y trae como un frasquito pequeño con 1 mililitro de ese reactivo, y trae como un tornillito, vamos a decir, para tratar de volver la muestra líquida. Entonces uno pone el esputo allí o el aspirado traqueal, lo coloca, lo agita, lo mezcla muy bien, y en unos minutos está completamente acuoso. Entonces ya uno con eso puede hacer lo que quiera, le hacen los recuentos, que la siembra queda muy bien hecha, las colonias quedan aisladas y fáciles de contar, porque perdónenme, y es exactamente lo que dice la doctora Nancy, uno siembra esos esputos absolutamente mucoides, que yo molesto y digo que los tiro uno al techo y quedan pegados, o que usted los toma con el asa y no desprende. A todos nos ha pasado, porque es como un chicle perfecto, como una goma de mascar. Entonces creer de verdad que esos recuentos son confiables, la verdad yo no creo. Aparte porque algunos ni siquiera se untan en el medio, la muestra ni siquiera se deja manejar, ni siquiera queda sobre el lagar. Esa es una limitación. Doctor. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la especificidad del cultivo del aspirado traqueal? Porque vienen al laboratorio muchas muestras de aspirado traqueal, porque es más fácil tomar, más que el VAR, ¿verdad? Pero realmente, ¿cuál es la especificidad del cultivo en un paciente que ya está hospitalizado y sabemos que se coloniza de muchas enterobacterias y de tobacter, todo esto que mencionaba? ¿Cuál es esa especificidad? ¿Vale la pena? ¿Justifica? ¿No? Porque al final uno, como vos decís, capaz que informamos un montón de cosas y son colonizantes. Sí, doctor, totalmente de acuerdo. Aproximadamente, de acuerdo a los estudios que estábamos comentando en ese momento, del 50 al 60%. Es una especificidad muy baja. La sensibilidad es mejor, 75 aproximadamente. Pero tienes toda la razón, muchas veces estamos solo mirando colonizantes, pero muchas veces tampoco hay más posibilidades. Hay centros donde
hay que llamar a un neumólogo, pero los neumólogos tienen en Colombia al menos unos contratos por pocas fibrobroncoscopias en el mes, y el paciente con neumonía asociada al ventilador muy seguramente va a tardarse mucho tiempo en tomar la decisión del antibiótico, y eso podría afectar la supervivencia. Entonces yo creo que sí, la sensibilidad es baja, la especificidad es más baja que la sensibilidad del aspirado traqueal, pero ¿qué podría ayudar, doctor? Yo creo que, de nuevo, mirar que la muestra sea purulenta, hacer un buen gram. Obviamente tendrá el paciente que cumplir con todas las características de la neumonía, la placa de tórax mostrando algo, la leucocitosis o leucopenia, etc., la fiebre o la hipotermia, etc., y con eso tomar una decisión y tratar de hacer los mejores cultivos o pruebas, por ejemplo, como moleculares, que nos ayuden a detectar un recuento de la carga bacteriana un poco más confiable. Pero tiene razón, muchas veces encontramos 2, 3, 4 cosas y es un tema de colonización, desafortunadamente, en pacientes que ya llevan varios días de ventilación mecánica. A ver, otro. Buenas noches, doctor, una consulta. Perdone que vuelva a insistir Sí. en el tema de las cándidas de muestras respiratorias, pero le planteo dos eventos. ¿Qué pasa con las cándidas en muestras respiratorias cuando es único crecimiento? Ya no hay microbiota habitual, solo cándida. No hay enterobacterias, no hay cocos gram positivos, solo cándida. Nosotros seguimos sin informarlo. Ahora, si usted me dice, Germán, es que es un paciente trasplantado, neutropénico, hemato-oncológico, pero nosotros no lo informamos. Mire, el diagnóstico de cándida, no sé si aquí estaba José Pereira, creo que iba a venir, pero el diagnóstico de cándida en Colombia causando neumonía se hace con histopatología. Yo trabajé en un hospital de neumología y en todo mi tiempo ahí vi 2 casos que eran post-mortem, en biopsia de pulmón, donde podías ver la cándida entrando. Del resto nosotros no lo vemos. Puede estar puro. Ahora, si ustedes quieren, porque vuelvo y les digo, es mi sugerencia, cada quien maneja, ¿no? Cada quien apaga sus incendios como... Yo qué diría, si ustedes quieren informarlo, podrían, pero tendrían que poner una nota gigante de advertencia que el manejo de ese paciente tiene que ser bajo juicio médico, porque podría ser una colonización, seguiría siendo ese riesgo, ¿sí? Ahora, con un paciente que ya lleva terapia antimicrobiana por varios días, uno ve que empieza a generar candidiasis oral y en otras, en mucosas, hace mucositis, pero nosotros no le informamos. Es que la posibilidad de dar antifúngico de manera innecesaria es muy alta, lo hemos visto. Pacientes recibiendo cascofungina, nivelafungina, anfotericina B, cuando no estaba indicado. Pero vuelvo y te digo, tendrá que ser estratificado por los factores de riesgo de cada caso. Yo no sé qué opinas, Hernán, si tú quieres comentar algo. Sí, gracias, Germán. Bueno, realmente como médico estaba conversando aquí con Juan y algunas anécdotas que solemos tener cuando es importante, en primer lugar, que siempre se dice conversar el microbiólogo con el médico. Eso siempre, ¿verdad? Porque la interpretación de un resultado se basa mucho en el aspecto clínico del paciente y, por supuesto, esa interpretación que muy bien lo señalaste, ciertos hallazgos que no vale la pena, digamos, informar. El segundo aspecto es justamente no solamente la presión del resultado mismo, sino la presión de los familiares y, por qué no, de los abogados. Que justamente ellos son los que opinan en base a resultados laboratoriales, cómo salió esta bacteria informada y acaso se está dando tratamiento o no. Entonces allí es donde se complica mucho más, porque lastimosamente, hay que decir, el prestigio profesional se perdió mucho en ese sentido. Y finalmente también quiero remarcar, hay situaciones, y voy a contar una anécdota muy puntual, donde a veces los pacientes están internados en sanatorios, hospitales que no tienen una infraestructura laboratorial para hacer este tipo de estudios, entonces derivan la muestra a otros laboratorios. Entonces muchas veces el médico, en este caso, en mi caso particular, yo llamo al otro laboratorio para conversar con el microbiólogo acerca del avance, digamos, del estudio en cuestión, y me dicen, no, yo tengo que llevar al laboratorio del sanatorio donde está internado el paciente y ellos le informarán. Pero no, yo quiero hablar con el microbiólogo que está, claro, que está justamente manejando la muestra. Son ese tipo de situaciones que creo yo que nosotros como referentes, digamos, de nuestra comunidad científica debemos promocionar y sobre todo también educar. Y a eso le sumamos también la disponibilidad de los antimicrobianos en Paraguay,
que muchas veces no disponemos de los antimicrobianos ideales en el tratamiento. Por ejemplo, bien lo mencionaste, cetacilina, ivermectin, Astronam y otros, ¿verdad? Que no se disponen. Entonces eso retarda mucho la posibilidad de digamos, realizar un tratamiento adecuado en el paciente. Por eso hay tanto que hablar realmente en nuestra actividad cotidiana, pero me parece muy oportuno este tipo de encuentros, ¿verdad? Como para poder mejorar nuestra situación. De acuerdo, yo te doy una pregunta. ¿Cuántas cándidas en aspirado traqueal tú has tratado con antifúngicos? Prácticamente ninguno, solamente en pacientes inmunodeprimidos. Pero realmente la presión es lo que te mencioné, los familiares. Pero imagínate, reportar eso que hace, que alguien se tome de allí. Mire, nosotros aquí rápidamente otra anécdota, que estamos aquí en familia. En Colombia hay un caso muy famoso de un médico que tuvo que pagar una multa de 200 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hace 20 años un niño, que en esa época era un niñito pequeño como de 5 años, hizo una diarrea. Simultáneamente hizo una otitis con meningitis por neumococo y el niño quedó con secuelas después de la meningitis, quedó con dificultades del aprendizaje, del habla y de la marcha. La demanda duró 20 años hasta llegar al Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, en fin. Y el abogado logró hacer que el juez en la sentencia colocara, para que ustedes se van infartando, que la bacteria de un coprocultivo de ese niño en esa época, hace 20 y pico de años, le subió al cerebro y como no le dieron antibiótico, el niño hizo la meningitis y por eso entonces se ha quedado con las secuelas. ¿Y qué pasa? Eso generó, imagínate, un escándalo gigante en el área médica porque ahora los abogados lo hacen con todo. Y yo aquí quisiera hacer otro paréntesis. Ojo con lo que escriben en los cultivos en los antibiogramas. Ahorita en Colombia, por ejemplo, vamos a decir, usted pone bacteria productora de AMSEL, no utilizar ceftriaxona o tal cosa. Si el médico lo utiliza, llegar a utilizar ceftriaxona o piptazo por otras cosas que él verá en su evaluación clínica, y el paciente falla o hace un deterioro por otra cosa, porque ahorita no importa, o sea, aquí lo trataron en este mes y 4 meses después lo atropelló un carro, pero la culpa fue del tratamiento que ocurrió en el hospital. Así estamos en Colombia. Van a decir, ¿usted por qué hizo una cosa que el reporte decía no utilice? Usted fue en contra de la recomendación y termina en un tribunal. O sea, este tema de los abogados se ha vuelto sumamente fuerte, al menos en Colombia también como aquí para... Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Al siguiente tema. Listo. Vamos a hablar de medicina de precisión y su impacto en el manejo de las infecciones. Vamos con mucho gusto, me encanta y le agradezco a la doctora Nancy y su equipo los datos del Laboratorio Central del Paraguay para mirar por ese panorama epidemiológico de la resistencia. Vamos a revisar el rol fundamental del diagnóstico de precisión para abordar esa resistencia y mitigar el impacto. Hablaremos un poquito también de espectrometría de masas, de multiplex PCR y su uso por protocolo. Entonces arranquemos, vamos a empezar desde lo suave a lo más duro del panorama de la resistencia antimicrobiana en Paraguay. Gracias a la doctora Melgarejo, de verdad una gran amiga y excelente profesional. Empecemos hablando de Salmonella typhimurium. Solo traje este dato de Typhimurium por el mayor número de cepas y vemos cómo no es un gran problema. Aquí tenemos una resistencia a ampicilina menos del 20, tenemos algunos datos de resistencia a cipro y sobre todo intermedios a la cipro y al ácido nalidíxico, pero vemos como trimethoprim tiene una resistencia muy bajita, cefotaxime muy bajito. Esta es la variante más importante de lo que se está encontrando y remitiendo al laboratorio central, pero no hay un gran porcentaje de resistencia. Recuerden que para el año 2023 la CLSI les pide que prueben sistemáticamente ceftriaxona. Hasta hace un tiempo lo hacíamos que si eran extraintestinal y no sé qué, ahora no. Ahora toca en todas probar ceftriaxona o cefotaxime. Yo prefiero ceftriaxona, pero pues lo que ustedes tengan disponible, porque tenemos una gran cantidad de ble en Salmonella y sobre todo en las no tifoideas, más que en las tifoideas como Salmonella infantis y otros de los cerobares. Eso sigue la Flexneri. También traigo esta shigella, tiene un número de 30 aislamientos, un N de 30. Resistencia a la ampicilina es elevada a 60%, amoxiclavulánico con algunos intermedios, cloratonicol también, pero es muy sensible todavía a trimethoprim, cloroquinolona, ácido nalidíxico y a las cefalosporinas de la tercera generación. Recuerden que Shigella siempre requiere tratamiento por la posibilidad de diseminación
en el entorno y por la disminución de los síntomas. Es que tener calambres abdominales no es chévere, entonces es mejor dar un antibiótico apropiado desde el inicio. Y en el caso de Shigella sonei, aquí vemos más resistencia a trimestoprim, ampicilina casi del 60, moxiclavulárico también con algunos intermedios, y un poquito más, aunque no es tan significativa, la resistencia a las fluoroquinolonas en los datos que está analizando el laboratorio central. Bueno, este sí es un problema. Yo sé que según los patógenos prioritarios de la OMS está en categoría media, los Streptococcus pneumoniae. Este es un problema también de salud pública y a nivel de los pediatras. Miren eso. Esos son Streptococcus pneumoniae en meningitis. Entonces vemos como la resistencia a la oxacilina es del 75%. Se me van a decir, esparza, eran poquitos, es cierto, pero es muy alto y es lo mismo que estamos viendo en Colombia. ¿Qué nos ha generado problemas? Las migraciones. En Colombia no teníamos eso. Y hemos visto un desplazamiento de los serotipos de neumococo. Mucho tiene que ver con los niños que nos están llegando de Venezuela y ahora nos llegan también de Haití y nos están llegando del África, que van a pasar en Panamá para ir a Estados Unidos. Ustedes han visto por televisión. Y vienen esos niños sin ninguna vacuna y sobre todo en un estado de hacinamiento muy grande. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista de la salud pública. Quiere decir que aquí en el Paraguay, como en Colombia, pacientes con meningitis por neumococo no pueden recibir beta-lactam como monoterapia. Lo siento, deberán recibir banco la mayoría de ellos, ya será decisión de los médicos, pero este dato es supremamente marcado. Miren eso, penicilina, y lo que significa la resistencia a la oxa, y aquí les muestro cómo en el escenario del pulmón también es supremamente alto. Lo que significa es que ya esos neumococos tienen susceptibilidad disminuida. Y los que nosotros vemos en Colombia también son resistentes a meropenem. Entonces ya olvídense de los beta-lactámicos. El único que les quedaría es ceftarolina, pero creo que no hay ceftarolina en el Paraguay, ¿no? Ese es otro antibiótico que yo empezaría a echarle ojo para traerlo. Porque es que, ¿por qué? Mira que aquí hay muchísimo, la resistencia a la oxa 62 casi, ¿sí? Es en el escenario de menos de 6 años, de mayores de 6 años. También la clinda, con un poquito más de eritromicina resistente, hay que hacer test de, pues generalmente son los pediatras los que usan clinda, en pulmón, en Colombia eso no se usa, pero, y también tenemos resistencia a trimestoprim sulfa. Pero este dato de la oxa sí me llama poderosamente la atención. Ahí tengo que tener mucho cuidado y sobre todo enviar esos aislamientos invasores para mirar cuáles son los serotipos circulantes, a ver si está pasando lo mismo que en otros países. ¿Qué pasa con el estafilococo? Entonces esto es estafilococo principalmente de origen hospitalario y miren las tasas de resistencia a la oxacilina de 1276 que fueron probados contra oxa durante el año 2021. Vemos como la resistencia es 51%, supremamente alto. En Colombia depende, si ustedes van a la costa Caribe, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, puede ser inclusive 60. Si ustedes van a mi ciudad Bogotá, Tierra Fría, 30. Es variable, pero esto es prácticamente el conglomerado, un dato importante. Clinda 17, litro 48. La gran ventaja de ustedes es que tienen muy buena sensibilidad a trimestoprim sulfa. Es un excelente antibiótico para infecciones localizadas, tejidos blandos, algunas de hueso. Y clindamicina, que yo molestaba, que es un antibiótico que aprecio mucho porque un estafilococo sensible a clinda en una infección localizada funciona muy bien y la mejoría es muy rápida por el efecto inhibitorio de la síntesis de proteínas y de toxinas. Ahora, hay que estar vigilando el linezolid. Ahí aparece un dato de resistencia. Nosotros estamos llenos de aislamientos resistentes al linezolid, desafortunadamente. Entonces, ese dato aquí particularmente, lo digo con cariño, es importante en el Paraguay porque no hay muchas opciones aparte del linezolid. Entonces yo le estaría vigilando, y en el caso de coagulasa negativo es lo esperado, ¿no? 80 y pico % de resistencia a la oxa, un poco más clinda, eritro, tetraciclina, que es lo que nosotros vemos en estafilococos diferentes a abeos. En el origen comunitario, miren esto, 49%. Ahora, si uno mira en el escenario también de Colombia y otros países, los estafilococos comunitarios, sobre todo en piel y tejidos blandos, presentan más resistencia que, por ejemplo, los de sangre. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Entonces, un paciente que haga una infección profunda de tejido blando, que no soluciona con la incisión, el drenaje y la limpieza, toca ponerle antibiótico que tenga espectro antimeticilino resistente. Si es muy profunda, muy extensa, probablemente va con linezolid dependiendo, y si es una infección localizada podría ser trimestoprim sulfa. Con clinda es muy importante tomar la muestra y mirar si esto es resistencia inducible, linezolid también con algunos problemas, y con cipro tiene muy buena sensibilidad, pero por favor
debería quedar reservado para aislamientos en hueso y articulaciones, que es donde mejor penetra y muy seguramente es la mejor indicación para cipro en Estafilococcus aureus. ¿Sí? Si no se quedan sin esa opción, y luego que van a dar para pacientes que tienen que ir a terapia muy prolongada para infecciones de hueso y la articulación. ¿Qué pasa con los enterococos? Aquí tenemos enterococo fecalis. Miren cómo la resistencia a la ampicilina es muy bajita, y estábamos comentando en esta semana que, ojo con ese dato, lo que nosotros vemos en Colombia de la resistencia a la ampicilina en enterococo fecalis es un tema de programación del equipo. Entonces, ¿qué hace la gente en Colombia? Le pone beta-lactamasa positivo sin hacerla, porque como el equipo la pide, o estoy loco, si la pide, entonces le ponen ahí el positivo para no hacerla, porque como los estafilos dan todos positivos la mayoría, y el equipo cambia la interpretación de peli y amplia resistente. Eso tiene un impacto gigante, porque muy seguramente van a dar vancomicina de forma innecesaria. Esa es la realidad. Entonces, ojo con este dato de ampicilina que me llama la atención. Lo otro sí también es vigilar penicilina. Nosotros hemos encontrado reportados hacia la CLSI algunos enterococos que son penicilina resistente, ampicilina sensible. Y eso pasa por modificaciones en la PBP4. Y hay en Brasil, que les queda a ustedes cerquita. Y también hay algunos casos en Israel y algunos casos en España e Italia que muestran esas mutaciones en las PBP4, entonces hay que probar los dos. Pero el que se utiliza en pacientes es amplio, ¿listo? Gentamicina alta carga 38, streptomicina 35, banco 7. Y aquí en el caso de Enterococcus faecium, vemos como la resistencia al AMPI es del 93, a la banco es del 85, Linezolid tiene muy baja resistencia. Hay que querer mucho Linezolid porque no les quedan muchas alternativas cuando son bancos resistentes. En Colombia, cuando se tiene enterococo banco resistente, sobre todo de la especie faecium, se utiliza principalmente daptoceftarolina. Ese es el tratamiento para bacterias e infecciones profundas. Ya Linezolid en algunos casos, algunas infecciones urinarias porque se excreta bien, pero ya en el escenario de bacteriana con endocarditis, Linezolid puede quedarse corto. Y no lo puedes llevar a muchos días, ¿no? En fin. Bien. ¿Qué pasa con el Streptococcus agalactiae? La resistencia a la penicilina de 0, Livo 5%, Clinda 17 con Eritro 29. Este dato sí es importante, ojo con eso. Recuerden que los Streptococos beta no requieren antibiograma, excepto que el paciente sea alérgico. Y ahí sí nos metemos en problemas. Porque en una embarazada, tú le tomas el hisopado vagino-rectal. Si la señora no es alérgica, el manejo profiláctico en el momento de labor es ampicilina, o generalmente en Colombia se utiliza cefazolida, que es el profiláctico de elección y funciona. Pero ya cuando la señora es alérgica se utiliza Clinda, una dosis de 600 cada 8, pero si hay resistencia inducible podría fallar. Y lo que se quiere evitar en las embarazadas es tener que llegar a vancomicina, porque algunas hacen falla renal, curiosamente. Bien, hablemos ahora de gram negativos. Esa es una de las bacterias más comunes y me encantan estos datos del laboratorio central por el N, por la gran cantidad de datos que tiene. Tener la resistencia a la ampicilina es del 72%, amóxido clavulánico del 11%, amica muy sensible, la resistencia a genta es un poco superior del 15%, piptazo del 7%, es muy sensible a piptazo, aún en el escenario de productores de BLES, que es lo que uno ve. Miren, cefotaxime del 27%, ceftazime del 25%, cipro del 41%, trimetoprim del 46%. Recuerden, queridos amigos, que esta diferencia entre cipro y norflo es por el punto de corte. El de cipro quedó 0.25, el de norflo es 4, o el aro es mucho más grande. Entonces, ¿eso qué significa? Que uno va a encontrar ese tipo de discrepancias con más frecuencia. Entonces, en resumen, si van a dar si van a dar ácido, norfloxacina, mejor si confundir, norfloxacina para esas E. coli deben ser ciprosensibles, porque si no la posibilidad de mutaciones y de falla es muy alta. Yo sé que son cistitis, pero el paciente puede recurrir. Trimetoprim sulfa también tiene una resistencia muy alta, solo se puede dar con un antibiograma que muestra sensibilidad. Y en el caso de la nitrofurantoína es muy sensible. De hecho, ese tratamiento de elección para cistitis, primer episodio en Colombia, sin necesidad de urocultivo. De una, nitrofurantoína, tableta de 100 cada 8. De cada 6 el paciente no se la toma bien. Bueno, pero aquí empezamos con los problemas. Esto es Klebsiella pneumoniae. Entonces aquí vemos como la resistencia a piptazo 49, miren, ampicilina sulbactam 71, genta 53, amica 24. Amica es uno de los más sensibles, pero les advierto que por los cambios en los puntos de corte de la CLSI para el 2023, esto no se va a seguir viendo tan sensible. Muy seguramente se va a aumentar la resistencia de los intermedios. Ahora miren con los carbapenems.
40% de resistencia a mero, es sumamente alto por la producción de carbapenemasa. Miren, cefotaxime del 71, que ahí es una sumatoria, ¿no? Son BLES más carbapenemasas, por eso da tan alto. Miren, cefepime también, trimestoprim, cipro, que no lo esperaría en Klebsiella tan alto. Digeciclina, el menos resistente, pero tiene muchos intermedios, pero uno sabe si es el método de tamizaje, eso podría ocurrir. Y tetra del 56. Desde el resumen de esta Klebsiella, ojo con Klebsiella, hay muchos problemas de resistencia ahorita viendo estos datos, lo que hace que no se pueda usar empíricamente cefotaxime, ceftriaxona o piptazo por los problemas que ustedes están viendo. Si la bacteria número 1 en su sala de UCI o de hospitalización es Klebsiella, habrá que pensárselo muy bien con el PROA cuáles van a ser los antibióticos de inicio por la posibilidad de estos mecanismos de resistencia. Bueno. Ahora, lo que ha estudiado el Laboratorio Central de las carbapenemasas, NDM es la más importante y KPC es del 8%, lo hemos estado comentando también en esta semana este dato. Si les sirve de consuelo, en Colombia también la NDM se está tomando en la epidemiología local, tenemos muchísima NDM en Bogotá, es la carbapenemasa más importante, y en otros sitios de Colombia, Medellín, Cali, predomina KPC, pero va detrás la NDM, y también las coproducciones que ustedes han tenido también aquí en el Paraguay, KPC con NDM, por ejemplo, y eso ya es un reto terapéutico mucho mayor, porque toca dar las combinaciones de ceftazina y bactam con Astronam. Una cosa que se ha planteado en algunos trabajos es cómo el uso, por ejemplo, de ceftazina y bactam podría acelerar la selección de las metalos, lo cual no siempre aplica, porque aquí en el Paraguay Certa y bactam no ha tenido un uso masivo, y miren cómo predomina ahora la NDM. Enterobacter cloaci complex, vemos como la resistencia para cefotaxime es del 53%. Eso puede ser hiperproducción de AMSE o desrepresión de AMSE, piptazo del 20%, ojo con los intermedios, ¿no? El piptazo en una Enterobacter cloaci sería un riesgo, pero miren, cefepime del 45%, hay algunos que tienen carbapenemasas tal vez, mero, ERTA, que me estaba contando la doctora Nancy, que han hecho molecular y han encontrado, pero también pareciera, por el dato de cefepime, que circulan BLES en Enterobacter cloaci. Porque sería muy difícil que un Enterobacter seleccione resistencia a cefepime sin una BLE. Al menos en Colombia no se ve. En Colombia inclusive vemos ertapenem resistente, cefepime sensible en Enterobacter cloaci. Y cefepime sería, si es sensible, excelente antibiótico. Pseudomonas aeruginosa no parece ser un gran problema en el Paraguay, las tasas de resistencia son alrededor del 30%. Sí me llama la atención cipro, no lo esperaría del 40%, sí es un poco alto. Hay que cuidarlo, protocolizarlo con cuidado, porque no quedan muchas opciones orales para manejar pacientes en casa. A veces toca, ¿no? Algunas infecciones localizadas, algunas infecciones de hueso, prostatitis, a veces que hemos encontrado. Y bueno, y aquí que me dicen Acinetobacter baumannii, esto es supremamente alto. Miren, meropenem 79 y mipenem 87. Ampicillobactam es más sensible, 48, algunos intermedios, pero recuerden, así sea resistente o intermedio, el tratamiento de Acinetobacter baumannii es ampicilina sulbactam. Combinado, pero a dosis altas, a dosis de elefante de 9 gramos cada 8 horas, pero ese es el manejo, no hay nada que hacer. Cipro también es muy resistente, ojo con tija, y algunos intermedios pueden ser. También aquí en este grupo yo creo que pueden haber falsos resistentes. Digeciclina no es un antibiótico fácil de probar en el laboratorio. Y amikacina, miren que es muy alto, desafortunadamente. Genta puede ser un poco más sensible. Y en las carbapenemasas de Acinetobacter, principalmente dominado por OXA23, que es muy clonal, algunas NDM con OXA, OXA 51 obvio, y en Pseudomonas no fueron muchos datos, pero algunas tenían NDM y otras no tenían carbapenemasas, siendo carbapenem resistente. Entonces, ojo con OXA 23, es lo que también nosotros tenemos en Colombia. En este momento no cambia la aproximación terapéutica conocer el tipo de carbapenemasa, sigue siendo terapia combinada. Cuando lleguen los nuevos inhibidores, sí se va a necesitar saber el tipo de enzima, porque las NDM no les va bien con ceftiderocol ni con durlobactam, sulbactam, que pues tardará algunos años, varios, en llegar a Latinoamérica. Entonces, algunas herramientas que apoyan en la lucha contra la resistencia. Ahorita se está trabajando en la implementación en Latinoamérica del Vitek MS Prime, del espectrómetro de masa. Recuerden que MAGNITOF significa desorción ionización láser, asistida por una matriz con detección de masas por tiempo de vuelo.
es identificación proteómica de alta tecnología. Este equipo tiene unas mejoras muy interesantes en cuanto a rendimiento y en cuanto a calibración. Eso se basa en proteínas ribosomales conservadas que detecta aerobios, anaerobios, fastidiosos, hongos, levaduras y filamentosos, micobacterias y nocardias de una forma rápida y altamente confiable. Es sensible, no tenemos un límite, bueno, tenemos una librería, pero no un límite como en las PCRs, que uno le dice E. coli, Klebsiella, no sé qué, y ya. No, aquí esto es de mucho más amplio espectro. Es muy rápida la identificación, lo que permite tomar decisiones terapéuticas acertadas. Si usted identifica rápidamente que tiene Klebsiella, que la especie es neumonía y que es un paciente de la UCI, vaya pensando en la posibilidad de que podría tener una carbapenemasa y hay que cubrirlo en los pacientes más críticos. Es multiplex, detecta bacterias anaerobias, aerobias, hongos, como lo mencioné, Mycobacterium y nocardias, y es mucho más estable. Los picos del espectro no dependen de la edad del cultivo, ni dependen muy seguramente del medio del cual se está haciendo el montaje. ¿Cuál es el impacto clínico de una mala identificación del microorganismo? Puede distraer la aproximación terapéutica y comprometer la seguridad del paciente. No será lo mismo Staphylococcus aureus que un estafilococo diferente a aureus. Por ejemplo, cierta marca de automatizado, no digamos nombres, confunde pseudointermedius con aureus. Y los puntos de corte de OSA son totalmente distintos. Nosotros lo vimos en el control, nos reunimos con el proveedor de esa máquina, pues no prestó mucha atención, pues de malas, pero sí lo encontramos, que por lo menos un gran número de los laboratorios que tenían esa máquina reportaban Staphylococcus aureus cuando era pseudointermedius. ¿Sí? Entonces, este dato es clave. Salmonella versus E. coli, sobre todo E. coli inactiva respecto a quinolonas y otros antibióticos. Enterococcus fecalis versus Physium, entre ampicilina o banco o combinaciones. Enterobacter versus Klebsiella, esa es la diferencia entre Darcefepime o Piptazo, aunque en el Paraguay yo me lo pensaría. Pseudomonas aeruginosa versus enterobacterales, y rápidamente identifica pseudomonas aeruginosa entre ceftriaxona, artapenem, que no son activos antiseudomona. Habría que entonces ajustar los tratamientos. Y Candida auris versus otras especies por el riesgo de multiresistencia y de diseminación. Ahora, también puede distraer el diagnóstico y además favorecer la diseminación de microorganismos, el aislamiento y reporte de contaminantes en métodos manuales, automatizados o moleculares. También los cultivos mixtos desestiman la capacidad del laboratorio y exponen a los pacientes a brotes, Acinetobacter baumannii, pseudomonas, Staphylococcus sosa versus aureus y otras especies, Neisseria gonorrea ante la diseminación de aislamientos en la comunidad y la posibilidad de potenciar su multilogo resistencia, que desafortunadamente ya es muy alta en nuestros países, Burkholderia, sobre todo en el escenario de pacientes con fibrosis quística. Este Vitek MS Prime tiene un flujo de trabajo integrado, se toma la colonia, se distribuye en la lámina, se adiciona la matriz, se define en el software, se carga en el instrumento, que va a tener un rendimiento mucho más amplio, y el sistema MyLab es el middleware que hace la conexión con la parte del antibiograma supremamente rápido. Entonces lo que vamos a tener es un gran flujo de esas láminas mucho más rápido, lo cual hace que tengamos un mejor rendimiento y que podamos dar resultados en tiempo real, sobre todo para la identificación de esos patógenos que son difíciles de caracterizar. Tenemos también en Vitek MS Prime protocolos mejorados para poder realizar la extracción. En ciertos patógenos requerirán protocolos diferentes por sus características, pero este sistema viene mejorado respecto a los protocolos de extracción y sobre todo también la calibración del instrumento, que ahora es automático y en 2 horas. ¿Qué pasa con los pacientes con meningitis? Tenemos este panel, este es de FilmArray, se hace con 200 microlitros de líquido cefalorraquídeo no centrifugado, fresco. Este es un panel para hacer sobre todo diagnóstico de pacientes con infección del sistema nervioso adquirida en comunidad. No es para el paciente con infección del sistema nervioso postquirúrgica, donde usted espera Staphylococcus aureus, Klebsiella, pseudomonas, Acinetobacter. No, es para el paciente que lo puede adquirir en comunidad. Detectan bacterias E. coli, Haemophilus influenza, Listeria, meningococo, Streptogalactis, Streptoneumoniae, en hongos Cryptococcus neoformans y todos estos virus que tienen tropismo por sistema nervioso, citomegalo, entero, herpes 1 y 2, herpes 6, parecovirus y varicela zoster, todo en 1 hora. Como beneficio, entonces incluye esos patógenos adquiridos en comunidad. También se incluyen patógenos que pueden afectar el hospedero inmunocomprometido, como citomegalo, herpes 6 o cripto.
El manejo de los patógenos y los desenlaces son altamente dependientes del tipo del microorganismo. Puede ser solo soporte, también el uso de dexametasona, el uso de antibióticos, el uso de antivirales también, por ejemplo, como aciclovir en ciertos casos. La mortalidad de la meningitis bacteriana es del 15% comparada con la viral, que es menor del 1%. Eso sería importante para mirarlo en términos de pronóstico. La capacidad de generar secuelas que afectan la calidad de vida no debe desconocerse. Eso puede ocurrir en esos pacientes que tienen infección del sistema nervioso central. Entonces, sugerencia, de nuevo, ¿en quiénes hacer este panel? En todo el líquido cefalorraquídeo cuando la sospecha sea neuroinfección adquirida en comunidad y además los parámetros de citoquímicos se encuentren alterados, glucosa, proteínas, presencia de polímeros nucleares, excepto en sospecha de parecovirus en infantes. Pacientes inmunosuprimidos o trasplantados, neutropénicos, pacientes en terapia biológica o terapia inmunosupresora que tengan signos y síntomas meningios, aunque los parámetros del líquido cefalorraquídeo o el citoquímico se vean normales o débilmente alterados. Y paciente con sospecha de meningococo, aunque los parámetros del líquido se vean normales o débilmente alterados. Nosotros lo hemos visto sobre todo en pacientes adolescentes que hacen infección fulminante por Neisseria meningitidis. Bueno. Sobre el panel gastrointestinal, este panel se hace con una suspensión en heces en Caribler líquido y detectan bacterias Campylobacter, Clostridioides difficile, los genes de las toxinas. Ahorita este Clostridioides se ha vuelto otra vez un dolor de cabeza, antes estábamos tranquilos y otra vez la CLSI lo está retomando con fuerza por los problemas que hay de nuevo con las cepas toxigénicas, Plasmodium shigelloides, Salmonella, Vibrio, Vibrio cholera y Yersinia, en protozoarios, Cryptosporidium, Cyclospora, Entameoideia, todos estos virus, adeno, astrovirus, norovirus y rotavirus, también sapovirus y las E. coli enteropatógenas, la O157, la enteroagregativa, la enterotoxigénica, la enteropatógena y la productora de toxinas Shiga y Shigella también. Los beneficios: detección rápida, el panel incluye los enteropatógenos más frecuentemente encontrados y puede reportar un resultado en 1 hora comparativamente con 48-72 del coprocultivo convencional. La sensibilidad y la especificidad superior, la presencia de microbiota acompañante disminuye la sensibilidad del cultivo convencional. Las pruebas rápidas varían en sensibilidad y especificidad, siendo FilmArray la de mejor rendimiento. Detecta lo invisible a los ojos de la microbiología convencional. A veces los laboratorios no tienen los antisueros, no ven los coccidios. Yo los invito a que en Colombia hagan una encuesta de cómo se hace un similce modificado para coccidios, a ver cuántos contestan de forma adecuada cómo se realiza. Entonces no siempre la gente, uno asume que la gente lo sabe hacer, pero no siempre ocurre. Ahora, ¿qué pasa con Vibrio? Vas a requerir medios especiales, TCBS, vas a requerir también hacer la prueba de la cuerda, ¿sí? Prueba de oxidasa, etc. Con Yersinia vas a requerir medio, por ejemplo, sin agar que sea cefsulodina, algazano, biosina para buscar los ojos de buey, que tampoco tenemos muchos de nosotros. Es Salmonella y Shigella, que son los que generalmente buscamos con los medios de preenriquecimiento. Y este panel disminuye el uso de antibióticos y de hospitalización innecesaria, sobre todo en el foco pediátrico, en donde se observa mayor tasa de gastroenteritis viral. ¿En quiénes usarlo? Diarreas de más de 1 semana. Si la diarrea es de menos o está iniciando, a veces no se hace porque cuando uno ya le mandan o le ordenan la prueba del FilmArray, ya el paciente ya está duro, otra vez está en la casa, entonces no. En pacientes inmunocompetentes, inclusive en los que las pruebas diagnósticas convencionales no han arrojado resultados contundentes y los tratamientos no han sido eficaces. Situaciones de brote hospitalario o comunitario se utiliza mucho en los cruceros. En el crucero del amor, entonces que se van de crucero y luego terminan todos con una salmonelosis. Bueno, diarrea del viajero por la posibilidad de Guillain-Barré también, diarrea de pacientes inmunocomprometidos, VIH con recuentos menores de 200, trasplante, terapia biológica o hematología, en el contexto de una diarrea no controlada o con sepsis o una deshidratación severa asociada. Sospecha de Clostridioides difficile. Entonces, depende de cómo usted lo quiere manejar el Clostridioides difficile en su hospital. Lo que puede hacer es, podría usted arrancar por una GDH, que es lo que hacemos en Colombia, glutamato de deshidrogenasa. Si da positiva, hacemos prueba de toxina también por inmunoanálisis. Si da positivo, confirmado. Si da negativo, así hacemos la prueba de PCR. Pero como quieran.
o si no arrancan directo por la prueba de PCR que va dirigida a los genes de las toxinas. Bueno, ahora me cuentan qué opinan. Lo otro que es muy importante es la interconectividad, ¿no? Real es una solución de software que integra los datos de todas las tecnologías y que puede ordenar los reportes. Entonces tiene un aumento de la productividad en su laboratorio, maximización de la calidad, rapidez en el apoyo, puede crear informes personalizados, poner notas en conjunto con el PROA de qué se va a hacer con el resultado, puede sacar estadísticas de una forma fácil, diagramada. En Colombia, por ejemplo, tenemos los antibiogramas con colores, semáforo. Entonces en verde lo que es sensible de acuerdo a la guía, en amarillo lo que decídalo con el infectólogo, en rojo lo que definitivamente no. Entonces también eso nos ha ayudado mucho. Queridos amigos, el diagnóstico es la base del PROA y permite mitigar la resistencia en 2 vías. Optimizando el desenlace clínico a través de la administración de la mejor terapia, la más efectiva y la de menor presión de selección, cortando la cadena de transmisión a través de barreras de contacto. El trabajo en equipo entre el área médica y de laboratorio permite escoger el panel más adecuado, generar protocolos para su uso e implementación, definir los antibióticos a probar y las reglas de experto que pueden incluirse. Esto ya requiere un nivel de conocimiento superior a los médicos tratantes que lo están recibiendo, porque mucha gente se le informa KPC positivo y ni idea qué es lo que significa. Entonces uno le pone allí lo que traduce, comuníquese con el infectólogo, esto es grave por tal cosa, y uno lo pone allí. Es en serio, ponemos la notica en el real. Como en otros países, la resistencia avanza en el Paraguay, por lo tanto debemos trabajar en vigilancia, diagnóstico apropiado y prueba. Cuando ya ustedes tengan una red de los FilmArray aquí, valdría la pena apoyarse también en el laboratorio central y poder tener la red, muy seguramente con este software que, que puede interconectar datos moleculares y de genes de resistencia. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de esta parte? ¿Preguntas o dudas? ¿Alguna pregunta? Bueno, así acá hay una. Escuché la vez pasada hablar algo de la tigecyclina para casos extremos de neumonía. ¿Puede ser? Y la pregunta es sobre qué opino. Sí, ¿qué opinas? Bueno, ahorita le pasamos el micrófono al experto. Mira, idealmente no debería estar. De hecho, si tú miras las guías, tigecyclina no aparece como una de las opciones en las guías de la INSA, pero a veces no hay opciones. Entonces, en Colombia sí se usa, sobre todo en el escenario de Acinetobacter baumannii. Nosotros tenemos más uso de ceftazidime, sobre todo para pulmón o combinado con Astrolan para las metales, pero cuando no hay tigecyclina, en el caso de Acinetobacter baumannii se utiliza una dosis al doble, 200 cada 12 horas, más otros antibióticos, mero o colistina o poli-B, y hay que tratar de poner en una balanza. Pero si toca echarle mano, toca, pues no hay muchas alternativas, toca premedicar al paciente porque la náusea es... Si utilizan tigecyclina a una dosis muy alta, nosotros hemos visto inhibición de la trombina. Los pacientes pueden prolongar el NR. Uno de los aspectos importantes al interpretar el antibiograma, el informe laboratorial, es también que se conozca la farmacocinética. Es decir, muchas veces el microorganismo está en áreas, por ejemplo, hablando de tigecyclina, si hay una bacteriemia, por ejemplo, sabemos que no es el antibiótico recomendado. Entonces, es lo que mencionaba, muchas veces se hacen tratamientos que finalmente son ineficaces y uno lo comprende, ¿verdad? El médico no entiende por qué, siendo que es sensible, no funciona. Y también otro aspecto, ya que mencionamos áreas respiratorias, Germán, ¿verdad? La utilidad, por ejemplo, de los antibióticos en forma inhalatoria, ¿verdad? Que a veces al no haber una buena llegada a pulmón, digamos, por vía parenteral, entonces, bueno, probar en forma inhalatoria, por ahí puede... Mira, Hernán, eso es un punto controvertido. Justamente. Y vamos a decir hipócrita. ¿Por qué? Les voy a explicar. En un paciente, y pongámonos en los zapatos de un familiar o del paciente en la unidad de cointensiva, que da resistente a todo, sobre todo esos Acinetobacter baumannii causando de verdad una neumonía, que lo puedes evidenciar por la clínica del paciente. ¿Y qué se queda el médico? Cruzado de brazos. Muchos utilizan terapia inhalatoria, que es lo que está mencionando el doctor. Entonces se utiliza, por ejemplo, colistina, 2 millones de unidades cada 8 horas.
Yo sé que me van ustedes a decir, profe, es que el inhalador no, si el inhalador no sé cuánta partícula, lo sé, y no tenemos el inhalador apropiado en la mayoría el nebulizador apropiado en la mayoría de nuestros países. Se puede, pero necesitamos un nebulizador adecuado. El tamaño de la partícula debe ser de 5 micras más o menos. Si la partícula en el nebulizador de la colistina es menos de 5, nunca llega al alvéolo, se queda atrapada aquí arriba. Si la partícula es muy grande, también se queda en la tráquea, tampoco llega al alvéolo. Entonces eso tiene allí un tema de limitaciones. Pero ¿qué hacemos si no hay nada más? Entonces, si ustedes miran las guías dicen no recomendamos a favor ni en contra de utilizar inhalados. Ahora viene astronambicina, ahora viene amicacina, fosfomicina para inhalación. Pero cuando uno va a los hospitales de las personas que escriben esas guías, sí lo usan inhalado. Y digo, pero tan hipócritas, porque entonces usted como cuando las BLES, no detecten las BLES, pero los hospitales sí las detectan y les ponen carbapenem. Entonces uno dice es doble estándar, pero ojo con los inhalados, que sí me parece importante. Queridos amigos, antibióticos inhalados no requieren antibiograma, porque me ha pasado con los de fibrosis quística. Entonces no se le puede poner colistina porque es resistente. ¿Por qué no? Si lo que va a llegar en los pacientes con FQ, que sí tienen los nebulizadores, va a llegar mucha más colistina al sitio de infección que lo que tú estás probando en el antibiograma. Lo mismo con todo, no se requiere antibiograma. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces vamos a hablar en este otro pedacito ya para irnos a disfrutar de la noche, buenas prácticas en hemocultivos. Entonces, vamos a revisar aspectos críticos de los hemocultivos, indicaciones, toma y transporte, y vamos a hablar un poquito también sobre plataformas moleculares y este nuevo sistema de hemocultivos de Virtu. La sepsis es la causa primaria de muerte relacionada con infección, en especial si no es reconocida. Esto es increíble, todavía toca decirle a muchos médicos, este paciente tiene sepsis, o mire los criterios de sepsis, todavía nos falta mucha educación sobre eso. Se considera una urgencia médica. Sepsis es un síndrome compuesto por factores propios de la gente, no será lo mismo Pseudomonas que E. coli, o estafilo versus otros patógenos, hongos por ejemplo, factores del hospedero como las edades extremas, raza, sexo y otros determinantes. Lo que diferencia la sepsis de una infección no complicada es la respuesta desmedida a la infección y la presencia de disfunción orgánica. Los estudios han demostrado que la demora en el inicio de la terapia adecuada aumenta la mortalidad hasta un 7% por cada hora de retraso. ¿Quién necesita hemocultivos? La guía de CLSI salió este año 2022.